Seguidamente, después de tener el programa de trabajo, estimadas estudiantes y estimados estudiantes, tenemos que considerar la NIA 320, que refiere a la materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría. Esta materialidad, que también hemos llamado de importancia relativa, tiene dos vertientes, tal y como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Una vertiente que es cuantitativa y otra vertiente que es cualitativa. Les explico. Cuando empezamos a ver importancia relativa dentro de los estados financieros, el insumo después del programa de auditoría que acabamos de ver dentro de ese insumo es pedirle, como uno de los procedimientos básicos de ese programa, a la administración solicitar los estados financieros. Cuando tenemos los estados financieros de frente, nos damos cuenta que hay partidas que tendrán importancia relativa más que otras. Y esa importancia relativa, antes nos fijábamos solamente en la significancia cuantitativa y dejábamos de lado la importancia cualitativa. Pues no, hoy en día tenemos que considerar las dos variables, tanto cuantitativa como cualitativa. Pongamos un ejemplo. Si nosotros podríamos estar pensando en un banco como empresa, básicamente, sin especular, nos atreveríamos a decir que el banco tiene partidas de mayor importancia relativa. Como es una entidad que presta dinero, obviamente las cuentas por cobrar van a tener una materialidad importantísima a nivel cuantitativo, pero también a nivel cualitativo, porque de repente tenemos varios clientes que no nos han pagado y podríamos decir que la incobrabilidad inmersa dentro de las cuentas por cobrar están considerándose cualitativamente riesgosas. Igualmente en un banco la cuenta de inversiones, en virtud de que un banco no puede tener dineros ociosos, las inversiones es otra cuenta de mucha importancia relativa. Pero si nosotros pensamos en la caja y bancos que pueda tener un banco, justamente, también es una cuenta de importancia relativa, porque si bien es cierto, el banco no tiene dineros ociosos, debe contar con esa caja y bancos para poder prestar, para poder satisfacer la necesidad de crédito de los clientes. Eso a nivel bancario. Los despachos usualmente están organizados por empresas industriales, por industria, por bancos, y también ahorita es la moda incorporar pymes, ¿verdad? Pequeña empresa para desarrollar auditorías, para desarrollar contabilidades. Entonces, ya hemos dado el ejemplo con un banco. Pongamos un ejemplo de una empresa comercial, por ejemplo, una importadora. Una importadora de producto terminado, usualmente y casi que a ciegas, podríamos decir que la partida de más importancia relativa a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo son los inventarios, porque es una empresa importadora con producto terminado donde depende de ese producto terminado para tener éxito como empresa a nivel de rentabilidad, a nivel de lucro. Si pensamos en una asociación solidarista, muy probablemente el aporte de los socios es la cuenta de más importancia relativa, sin dejar de lado también las inversiones, en virtud de que una asociación solidarista no puede tener cuentas ociosas, por lo menos a nivel de caja y bancos, no puede tener dineros ociosos. Si el entorno de giro de negocio es una empresa hotelera, para decir un dictamen de tipo especial, para decir un trabajo de tipo especial, en una empresa hotelera, que nosotros le llamamos auditoría nocturna, las auditorías nocturnas, justamente las empresas hoteleras, se refiere a que justamente el insumo que necesitamos para realizar el trabajo de campo lo obtenemos básicamente cuando las operaciones de la empresa hotelera están detenidas, que es usualmente en las noches, después de las 10 de la noche, cuando la actividad dentro del hotel disminuya y podamos contar ya con la paz de obtener información contable y de transacciones a nivel de la empresa hotelera. Si es una empresa hotelera, podríamos decir que la partida de más importancia relativa podríamos considerarla como propiedad, planta y equipo, sin dejar de lado también las inversiones, ¿verdad? Y por supuesto,
es una empresa que va a registrar una depreciación acumulada importante también como importancia a nivel de importancia a nivel de materialidad, de significancia en cuanto a importancia relativa en términos cualitativos, la depreciación acumulada, para tomarlo en cuenta dentro de lo que es importancia relativa. Siguiendo la secuencia, ya hemos pasado en que tenemos que tener un programa, primero una carta de compromiso, luego desarrollar un programa de auditoría con todas sus características, luego del programa de auditoría determinar la materialidad, la importancia relativa que viene dado por el nivel cuantitativo de importancia o el nivel cualitativo que se quiera de una cuenta determinada, y podríamos decir a partir del 20% de los movimientos en una cuenta determinada o la cantidad de una cuenta determinada, ya la partida se considera de mucha importancia relativa, pero ese porcentaje lo definimos nosotros con el cliente, ¿verdad? Para efectos del caso, ustedes tendrán que definir una materialidad, un porcentaje de materialidad para la cuenta que quieran elegir, que perfectamente durante este curso va a versar sobre las cuentas de activo, para luego pensar en auditoría 3 en las cuentas de pasivo y de patrimonio. Después de que tenemos esa carta de compromiso, después de que tenemos ese programa de auditoría, después de que tenemos esa definición de la materialidad, debemos considerar las leyes y regulaciones que están marcadas dentro de la NIA 250, como ustedes ven en pantalla. Estas leyes y regulaciones refieren primero al marco referencial nuestro, que es el ámbito contable y el ámbito de auditoría, con todas las normas que tenemos a la par. Las normas internacionales de auditoría, como les decía, las NAGAS, que son normas de auditoría generalmente aceptadas, las NIF, que son normas internacionales de información financiera a nivel contable, y también las NIC, que son normas internacionales de contabilidad. También, dentro de estas consideraciones de leyes y regulaciones que están establecidas en la NIA 250, nosotros no podemos pensar en que no existen normas supletorias. Existen normas supletorias. ¿Y qué consideramos normas supletorias? Todas aquellas normas que pertenecen al marco jurídico nacional que interfieren de una u otra manera en el desarrollo del campo de la auditoría. De repente podríamos estar desarrollando chequeos de títulos valores y ya tenemos que estar pensando en código de comercio. Podríamos estar pensando en chequeos de contratos en cuanto a cantidad de dineros que se paguen, que estén pactados dentro de un contrato, y debemos estar pensando en el Código Civil. De repente nos encontramos con una evaluación de planillas, con una evaluación de remuneraciones a empleados, y tenemos que tener la ley de protección al trabajador a la par y debemos contar con el Código de Trabajo a la par. Entonces, son normas supletorias que no podemos descartar en el análisis de una auditoría de estados financieros. Por eso, también es importante el insumo de la NIA 250 a nivel de consideraciones de leyes y regulaciones. Cuando nos referimos a la NIA 230, como también una secuencia lógica del proceso de auditoría de estados financieros, se refiere a la documentación de auditoría. Cuando nosotros pensamos en un programa de trabajo, ya eso es un documento de auditoría. Lo que recojamos para dar cumplimiento a ese programa de trabajo es justamente lo que las administraciones nos van a dar, nos van a suministrar para que nosotros tengamos todo eso. Son papeles de trabajo, son registros de trabajo que tenemos que documentar, porque si no se nos hace un desorden, se nos convierte la auditoría en una anarquía. Y esa no es la idea. La idea es que la auditoría tenga un ordenamiento sistemático, un sistema lógico de ordenar los papeles de trabajo. Entonces, es bueno pensar de una vez, apenas se arranca la auditoría, abrir un par de carpetas, al menos que tengan un archivo temporal y un archivo permanente. La NIA, les decía, la NIA 230 nos establece un periodo de 5 años para guardar la información por aquello de que exista un eventual litigio, un eventual
problema judicial que nos pueda involucrar, lo mejor es guardar esa información por 5 años. En realidad el marco referencial nuestro tiene que estar acorde al ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico nos dice en el Código de Comercio que justamente el periodo que se requiere para los documentos y transacciones son 4 años. En esos 4 años prescriben. Entonces justamente esos 4 años son los 4 años que necesitamos guardar la información determinante a nivel de análisis de estados financieros para certificación y para acreditación. El archivo temporal, ¿qué nos vamos a encontrar con el archivo temporal? Todos aquellos documentos que de una u otra manera pueden ser incorporados en cualquier momento para enriquecer el dictamen de auditoría o bien para ocuparlo en periodos sucesivos. No obstante, el archivo permanente se refiere a toda aquella información que se requiere, pero que tiene un carácter pasivo. Por ejemplo, quizá el expediente de proceso judicial que conllevó a una decisión contable, una decisión de auditoría, una decisión gerencial, ¿verdad? Ese expediente muy probablemente vaya a tener que estar en el archivo permanente porque no se puede desechar del todo. Para seguir con la secuencia de las NIAs, después de tener la carta de compromiso, después de tener el programa de auditoría, después de definir la materialidad, después de tener clarísimo cuál es el marco referencial, cuál es el ordenamiento supletorio que necesitamos como insumo para desarrollar la auditoría, tenemos que identificar la estructura de control interno de la empresa, pero tomando en cuenta los riesgos asociados. Por eso esta NIA se llama Identificación y Evaluación de Riesgos y Entendimiento de la Entidad. Nosotros ya entendiendo la entidad, no es que vamos a identificar a priori los riesgos, porque esa es una función de la administración. Eso es una función propia de la empresa, tanto la identificación de riesgos como el desarrollo de la estructura de control interno. Nuestra función es al revés. En vez de identificar riesgos y establecer una estructura de control interno en función de esos riesgos, nosotros lo vamos a hacer al revés. Vamos a evaluar la estructura de control interno existente en la empresa y racionalizar si cada mecanismo de control responde a un riesgo asociado. ¿Bajo principios de qué? De costo y beneficio. Es decir, que ese control que se invierte para mitigar un riesgo tiene que implicar un costo menor que el beneficio que vamos a obtener por haber mitigado ese riesgo. Esa es la relación de costo-beneficio. Que exista una relación más que proporcional con respecto al beneficio obtenido, comparándolo con el costo que hemos invertido en implementar el control. Por eso, realmente la función nuestra como contadores públicos, como auditores, como CPAs independientes, es revisar, evaluar la estructura de control interno en sus 8 componentes. Esos 8 componentes están dados por, primero, ambiente de control o entorno de control. Segundo, ajuste de objetivos o establecimiento de objetivos. Tercero, identificación de eventos y acontecimientos. Cuarto, evaluación del riesgo o valoración del riesgo, como ustedes quieran llamarlo. Quinto, respuesta al riesgo. Sexto, actividades de control. Séptimo, sistemas de información y comunicación. Y octavo y último, monitoreo, supervisión o seguimiento. Esa es la estructura de control de 8 componentes que ustedes tienen que revisar para poder establecer si existen falencias, si existen inconsistencias a nivel de control interno. ¿Cómo tienen que revisarlo? Por medio de la aplicación de pruebas. Por eso hemos dicho que esta NIA, la 315, corresponde a la fase de ejecución del trabajo, porque estamos revisando ya la estructura de control interno, y al revisar la estructura de control interno aplicamos pruebas de cumplimiento para evaluar esa estructura de control interno. Si fuera a nivel de saldos, aplicamos pruebas sustantivas para averiguar y recalcular esos saldos, para establecer relaciones contables con esos saldos.
en pruebas sustantivas, y si fueran procedimientos analíticos, pues es la comparación y relación entre los resultados de las pruebas sustantivas. Vean ustedes qué importante revisar esa estructura de control interno, porque prácticamente nos va a dar el insumo último para dictaminar como contadores públicos en una opinión realmente bien fundamentada. Seguidamente, también dentro de la etapa ejecución, tenemos la NIA 330, que es respuesta del auditor a los riesgos evaluados. Justamente después de haber revisado nosotros la estructura de control interno de la empresa, van a quedar algunos riesgos que no han sido atendidos, o van a quedar riesgos que ya fueron atendidos pero todavía subsisten a pesar de aplicarle un mecanismo de control. A esos riesgos que quedan le vamos a llamar riesgos residuales, tal y como ustedes lo pueden ver ahí en pizarra, riesgos residuales. Esos riesgos residuales definitivamente tenemos que pensar como auditores que ahora sí, ya que la administración no pudo solventarlos, no pudo subsanarlos, tenemos que pensar nosotros cómo los mitigamos, cómo los administramos, cómo llegamos o cómo llevamos esos riesgos a un grado de aceptabilidad, para decir son riesgos ya aceptables, para asumirlos, ¿verdad? Entonces, formas de administrar el riesgo, una de las formas es asumirlos, cuando creemos que son aceptables. Cuando no creemos que son aceptables, la forma de administrarlos es justamente mediante mecanismos de mitigación. Mitigación, ¿cómo mitigamos un riesgo? Mediante mecanismos de control interno. El concepto de costo-beneficio, como ya se los expliqué, es importantísimo tomarlo en cuenta ahí, pensando en que, insisto, el costo del control implementado debe ser mucho menor a el beneficio obtenido por establecer ese control. Dando continuidad a la etapa de ejecución, tenemos la NIA 500. En la NIA 500 realmente nos va a servir de mucho, porque realmente ahí es donde nosotros obtenemos la evidencia que tiene que ser suficiente en cantidad, tiene que ser competente en calidad, y tiene que ser apropiada en pertinencia y oportunidad. Realmente esta evidencia es el insumo, es realmente la materia prima nuestra para poder llegar a establecer conclusiones en las cuales vamos a apoyar la opinión en el dictamen de auditoría. ¿Cómo se obtiene esta evidencia? Ya les he dicho, mediante 3 formas. Mediante pruebas de cumplimiento a nivel de la estructura de control interno, mediante pruebas sustantivas a nivel de saldos de los estados financieros y mediante procedimientos analíticos, que es a nivel de comparaciones entre los saldos de los estados financieros, ya sea mediante un análisis vertical o mediante un análisis horizontal. Ese análisis vertical refiere todas las razones financieras existentes, desde la más sencilla como la prueba rápida o prueba del ácido, o prueba de endeudamiento, prueba de rotación, en fin, para decir que son relaciones numéricas entre saldos y decir que es un procedimiento analítico con análisis vertical, o bien la comparación entre los años de las cuentas entre sí, que podríamos decir que es un análisis totalmente horizontal. Nosotros también, dentro de esta evidencia, nos cuestionamos siempre qué cantidad debe reunir de evidencia para poder apoyar un resultado. Pues bien, esa evidencia debe ser suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Importante es tener en cuenta la satisfacción nosotros a nivel de juicio profesional del auditor, para sentir que esa evidencia es suficiente en cantidad, que es competente en calidad y que es apropiada en oportunidad y en pertinencia. Seguimos con la secuencia del trabajo de campo del auditor, pasando a otra NIA considerada dentro de la fase de ejecución, que es la 501. Y son consideraciones específicas para partidas seleccionadas, tal y como ustedes lo ven en pizarra. ¿Y a qué refiere esta NIA? Refiere que las auditorías modernas no solo se basan en un análisis integral de los estados financieros, en todas sus partidas y en todos los estados financieros, tomando en cuenta el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, sin dejar de lado las notas al pie de los estados financieros, sino que
refiere a que también los clientes nos pueden contratar para desarrollar una partida específica, por ejemplo, la de inventario, por ejemplo, la de caja de bancos, por ejemplo, la de inversiones, por ejemplo, la de propiedad, planta y equipo. Y ese análisis es un análisis individual donde se requiere de todas aquellas técnicas de auditoría que debemos aplicar. En el caso que ustedes deben desarrollar durante el curso, probablemente tengan que analizar las cuentas de activo, activo circulante y activo fijo, tomándolo como un segmento, pero considerándolo primero como partidas específicas para luego dictaminar sobre la totalidad de activo, en virtud de que tendríamos que pensar que el análisis del pasivo y el análisis del patrimonio es un análisis que ya hemos hecho y donde todo está bien, justamente para poder dejar ese insumo para el curso de auditoría 3, tanto patrimonio como pasivo. Por eso, casi que este periodo nos vamos a enfocar en dictaminar acerca de la cuenta de activo, de acuerdo a los contenidos del programa de auditoría que tenemos para Auditoría Financiera 2. Si seguimos dentro de este análisis de ejecución, de este análisis de la segunda etapa de la auditoría financiera, que es ejecución, tenemos que agregarle más NIAs, y una de esas NIAs es la 530, importantísima y determinante. La NIA 530 es muestreo de auditoría. Debo decirles que la NIA 530 nos orienta a que el muestreo de auditoría puede ser de dos formas: el muestreo matemático, el muestreo de probabilidades. Ese muestreo matemático refiere que pueden tener varias alternativas para desarrollar un muestreo, sea por probabilidades, sea un muestreo aleatorio o al azar, como se quiera llamar, sea un muestreo por segmentos, sea un muestreo conglomerado, en fin. Cuando nos referimos a segmentos nos referimos a estratos, ¿verdad? Muestreo matemático por estratos. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos estratificar las cuentas para establecer que aquellas de importancia relativa para nosotros son aquellas que superen 1.000.000 de colones. Podríamos estratificarlas y decir que las que no nos van a interesar son aquellas que no llegan a los 5.000 colones. Entonces podemos segmentar de esa forma o estratificar. Cuando hacemos conglomerados es la relación entre características de una población determinada homogénea con otras características de otra población determinada también homogénea y establecer relaciones entre ellas. Podemos estar hablando de conglomerados. Y cuando es muestreo aleatorio, ya ustedes bien saben que dentro de los cursos y técnicas de estadística que existen justamente formas de establecer muestreos aleatorios y las probabilidades mediante fórmula también. También tenemos otro tipo de muestreo, no solo el matemático, sino también el selectivo. Este tipo de muestreo realmente lo hemos llamado muestreo a juicio del auditor. Y decimos que es a juicio del auditor porque el juicio del auditor está estructurado de la siguiente forma. ¿Qué es el juicio del auditor? Es la lógica, la experiencia y la sana crítica del auditor. La lógica nos refiere a que todo giro de negocio de una empresa tiene que tener un comportamiento lógico y consecuente de acuerdo a las operaciones y transacciones que desarrolla en la empresa. La experiencia, nos basamos en todas aquellas experiencias que hemos tenido en entornos parecidos en el desarrollo de trabajo de campo dentro de las empresas nuestras. Y la sana crítica, justamente de tomar la decisión más adecuada. A veces por sentido común, a veces por un sentido de más compromiso, racionalidad, de investigación y demás, pero es sana crítica al fin. Entonces, si ustedes quisieran cuestionarme en este momento, decir cuál muestreo o tipo de muestreo prefiere el cliente y cuál preferimos nosotros como auditores, pues obviamente el cliente va a preferir el muestreo matemático. ¿Por qué? Porque con eso el cliente se garantiza de que toda unidad auditable esté dentro de la población y sea probablemente analizada, es decir, con una probabilidad de muestreo analizada.
Mientras que el muestreo selectivo soy yo como contador público el que escojo, basado en mi juicio profesional, decir yo quiero aquello, voy a revisar aquello y quiero eso otro también. Entonces, realmente nosotros como contadores públicos preferimos el selectivo, ¿verdad? Que es el muestreo a juicio profesional del auditor. No obstante, lo que utilizamos en la práctica es una mezcla de ambos. Empezamos con muestreo probabilístico y terminamos con muestreo selectivo o al revés. Al final de cuentas, estamos mezclando los dos tipos de muestreo. En el caso que ustedes tienen asignado para desarrollar en este curso, también tendrán que elegir un tipo de muestreo y con el insumo que se les da, llegar y determinar cuánto van a utilizar de muestreo y de ahí establecer conclusiones y acumular evidencia. Proseguimos con la etapa ejecución, con la última NIA que vamos a ver en este bloque, que sería la utilización del trabajo en experto. La utilización del trabajo en experto es importantísimo porque si bien yo les dije en la NIA 200 que teníamos una competencia profesional, esa competencia profesional tiene un límite y el límite la está dando el hecho de que existan profesionales en otras ramas que tienen un conocimiento exacto, un conocimiento, podríamos decir, completo de la actividad, del entorno y giro de negocio de una empresa. Por ejemplo, nosotros en una empresa, Maquila, podríamos pensar en estados financieros, claro que sí, pero lo que pasa es que también tenemos que pensar que dentro de los estados financieros hay inventario en proceso, y ese inventario en proceso tiene que analizarse desde el punto de vista de auditoría en forma cuantitativa y cualitativa, pero ese inventario en proceso pasa por una serie de etapas que están dentro del proceso de una empresa, donde el perito, realmente el conocedor, es, por ejemplo, un ingeniero industrial que sabe de tiempos y movimientos en la producción de producto y la generación de inventario y la segregación de inventario. Entonces, ahí debemos contar con el criterio profesional de un perito, en ese caso de un profesional externo, para poder nosotros establecer conclusiones. Por eso ustedes pueden ver ahí en pantalla cuál es la función y responsabilidad de un perito. La función del perito es justamente basarse en su criterio técnico, en su criterio científico, para darnos el insumo a nosotros de decir, señores, este es lo que encontré, incorpórenlo en el dictamen. Y la responsabilidad justamente es firmar esa pericia que desarrollan, porque al final de cuentas está siendo contratado también por el cliente. La incidencia de el peritaje dentro del dictamen solamente se incluye en los dictámenes modificados. Es decir, si la opinión del perito es que no existen inconsistencias en su análisis, no tenemos por qué incorporarlo en el dictamen. Si el perito determina que a nivel de inventario en proceso existe tanta cantidad y cualidad del inventario y que todo está bien, en realidad no tenemos por qué llegar a incorporarlo a un dictamen, porque no modifica en nada. Estaríamos diciendo que estamos emitiendo un dictamen limpio. Pero si existe una inconsistencia que fue detectada por el experto, tenemos inmediatamente que incluirla dentro del dictamen, ya sea mediante una salvedad, mediante un párrafo de énfasis, mediante una abstención de opinión o mediante una opinión adversa o negativa. De ahí que ustedes deben tomar muy en cuenta esta característica del criterio de expertos. Bien, para concluir la charla del día de hoy, cerramos con la última etapa de el desarrollo de la auditoría financiera, que es la NIA 700 y 705, que sería la última proyección que les voy a suministrar el día de hoy. Cuando hablamos de la NIA 700, en la última etapa de la auditoría financiera, que es la etapa de comunicación de resultados, estamos pensando en cómo formamos una opinión e informamos de los estados financieros al cliente. Formando una opinión e informando de los estados financieros al cliente. ¿Qué hacemos para la emisión de ese dictamen? Tal y como vemos
en pantalla, una vez concluida la auditoría, se evalúa el impacto de los errores no corregidos por el cliente, así como las limitaciones en el alcance del trabajo. Se determina el tipo de opinión requerida, se emite la opinión junto con los estados financieros y sus notas, y se emite también la carta a la gerencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos que puede ser que tengamos una opinión limpia, es una opinión sin que exista ninguna inconsistencia, pero pueden haber limitaciones en el alcance o desacuerdos con la administración de las empresas que nos llevan a modificar nuestra opinión limpia o modificar nuestra opinión. Lo vamos a ver en la siguiente pantalla. Pero cuando hablamos también de carta a la gerencia, es que ya en comunicación de resultados, después de analizar, primero, después de programar el trabajo, después de ejecutarlo, después de obtener pruebas, después de acumular evidencia, después de organizar esa evidencia, después de establecer inconsistencias mediante hallazgos de auditoría, podemos llegar y decir, señores, les vamos a emitir una carta. Emitimos una carta a la gerencia informándole de lo que encontramos, aspectos básicos, aspectos elementales, aspectos fundamentales de lo que hemos encontrado mediante una carta de gerencia. Conste que esta carta de gerencia no es el dictamen. Importante que ustedes lo tomen en cuenta. Esta carta de gerencia es un comunicado oficial de que se están encontrando algunas situaciones sujetas a mejora por parte de la evaluación de la auditoría. Luego tenemos el dictamen. ¿Cuáles son los requisitos de un dictamen? El título del dictamen, obviamente, la fecha y el título. En ese título del dictamen decimos dictamen de auditores independientes. También podemos decir si es de opinión limpia o si es de opinión calificada, si es de opinión adversa o de abstención de opinión dentro de ese título. El párrafo introductorio nos refiere a toda la normativa utilizada dentro de la evaluación, todo lo que hemos utilizado, todo el marco referencial, las pruebas aplicadas, las pruebas técnicas aplicadas, etcétera, etcétera. También tenemos párrafo de responsabilidades, un párrafo donde decimos cuáles, señor cliente, ustedes son responsables de la evaluación, establecimiento e implementación y seguimiento de la estructura de control interno, mientras nosotros somos responsables de dar una opinión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. También tenemos como principal elemento del dictamen la opinión. Viene el párrafo de opinión, tenemos un párrafo de opinión, ya sea opinión tal y como la hemos clasificado de las 5 tipos de opinión que existen en auditoría externa. Podemos también tener otros asuntos considerados dentro de ese dictamen, tal y como establece la NIA 706, que son párrafos de énfasis, y también debemos incluir la firma y el sello blanco y la fecha y destinatario, ¿verdad? Importante a quién se le va a dirigir este dictamen. La firma y el sello blanco justamente requiere que sea con toda la formalidad del caso, en virtud de que existe mucha credibilidad cuando nosotros emitimos ese tipo de documento. Para concluir y terminar la charla de hoy, la NIA 705 refiere modificaciones a la opinión del dictamen del auditor. Y con esto ustedes tendrán que concluir el caso que se les va a suministrar, donde tienen que establecer una opinión acerca de la cuenta de activos, de los estados financieros que también se les va a suministrar. Y quiero decirles, estimadas estudiantes y estimados estudiantes, que esta es la clasificación de los dictámenes en el sector privado, en empresas comerciales. Vean ustedes en pantalla que tenemos primero la opinión limpia o no calificada, luego la opinión limpia con párrafo de énfasis, pero también tenemos opinión con salvedades o calificada, y tenemos la opinión adversa o negativa, y por último tenemos la abstención de opinión. Si analizamos la opinión limpia o no calificada, podemos pensar que es la opinión que más vamos a encontrar, e incluso hasta en las páginas web, porque las empresas se sienten orgullosas de publicar dictámenes limpios, donde no se encuentran inconsistencias contables ni de auditoría en sus operaciones, en sus transacciones dentro del ciclo normal de la empresa. Entonces podríamos decir que es opinión limpia, es aquella que no existen inconsistencias contables ni de auditoría. ¿Qué es opinión con salvedades? Las opiniones con salvedades ya es una opinión modificada, porque por eso le llamamos opinión calificada. Es una opinión
que se da por dos razones, ya sea que hayan existido limitaciones en el alcance o desacuerdos por la administración, siempre y cuando esas limitaciones en el alcance o esos desacuerdos con la administración sean de una importancia relativa no tan importante para ser determinante a nivel de estados financieros. Es decir, es una importancia relativa básica, es una importancia relativa menor, para no incidir tanto en los estados financieros. Estamos hablando de una opinión con salvedades. Cuando emitimos una opinión con párrafo de énfasis, cuando justamente exista una amenaza de negocio en marcha. Cuando exista una amenaza de negocio en marcha, sea por caso fortuito, es decir, fenómenos producidos por el hombro, caso fortuito, o fuerza mayor, motivos de fuerza mayor asociados a la naturaleza, eventos y acontecimientos asociados a la naturaleza, fuerza mayor, puede hacer que se conduzca a el truncamiento o la obstaculización de los objetivos de la empresa. Entonces, cuando estamos afectando el negocio en marcha, sea por caso fortuito, fenómenos producidos por el hombre, o fuerza mayor, fenómenos producidos por la naturaleza, y se afecte el negocio en marcha de una empresa, podemos emitir un párrafo de énfasis. La otra situación que nos hace llegar a un párrafo de énfasis es cuando hayan inconsistencias contables corregidas durante el trabajo de campo de la auditoría. Es decir, emitimos párrafo de énfasis cuando encontremos una inconsistencia contable, pero que no tenga importancia y sea corregida durante el trabajo de campo antes de despedirnos del cliente. ¿Por qué emitimos un párrafo y el cliente se va a resentir con nosotros? Como si te corregimos la situación encontrada, como si te corregimos la inconsistencia encontrada, nos vas a emitir un énfasis. Y es que justamente por ética tenemos que hacerlo, porque en virtud de que fuimos nosotros, contadores públicos, auditores, que lo encontramos y no ellos. Y también porque si nos damos la vuelta y nos vamos, no queda eso informado ni documentado en un lado. Y lo pueden seguir utilizando la mala práctica que traían. Cuando nos referimos a una opinión adversa o negativa, pensamos en solo una cosa: desacuerdos con la administración, pero de mucha importancia relativa y determinante a nivel de estados financieros. Desacuerdos con la administración de gran cantidad o de mucha importancia relativa, de mucha significancia. Eso nos lleva a una opinión adversa. Sea que nosotros le decimos a un cliente: señores, ustedes tienen un litigio pendiente, guarden una provisión, porque es un pasivo contingente que deben guardar, y no hacen caso, tenemos un desacuerdo de gran importancia relativa que va a tener que dar origen a una opinión adversa. Y por último, la abstención de opinión, que se refiere básicamente a una limitación en el alcance que tenga mucha importancia relativa. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es que nos nieguen evidencia en el momento en que vamos a desarrollar una auditoría. Que nos nieguen evidencia, que nos nieguen documentación, que nos nieguen información, inmediatamente tenemos que emitir una abstención de opinión. Estimadas jóvenes y estimados jóvenes, con esto estaríamos concluyendo la charla de hoy, sin olvidar que esta rutina de desarrollo teórico-práctico deben adaptarla al caso que tendrán que resolver para esta sesión, para este curso, para esta cronología de fechas que vamos a complicar, que vamos a terminar con la conclusión de un dictamen bien desarrollado al final de curso. Les agradezco muchísimo su atención. Será en otra oportunidad que nos veamos en una charla de las áreas de auditoría de acuerdo al programa de Contaduría Pública que tiene la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias por su atención.